Buen día, estudiantes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. En esta oportunidad, Gómez, vamos a hablar de tipos de auditoría. Bueno, ya hemos visto tipos de auditoría de manera general, entonces ahora vamos a desarrollar punto por punto, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, vamos a partir de la opinión favorable. ¿En qué consiste? ¿Cómo ha hecho, ¿no? ¿Cómo ha llegado el auditor, ¿no? A este tipo de opinión? Entonces, vamos a verlo, ¿no? Desde un punto de vista más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? No? Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades, expresa que el auditor ha quedado satisfecho, ¿no? Con todos los aspectos importantes, ¿no? De los estados financieros, ¿no? Que es el objeto de toda auditoría. Entonces, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Una parte, ¿no? Que se resumen en que todo, ¿no? El auditor pues está conforme con todo, ¿no? Con los estados financieros, en otras palabras. Entonces, nos dice asimismo, se han preparado de acuerdo con principios y criterios contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio, bueno, anterior, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Se ha seguido, ¿no? Toda la registración estaba con, ¿no? En concordancia con los principios contables. Nos dice otro punto, se han preparado de acuerdo a las normas, ¿no? Y disposiciones estatutarias, reglamentarias, que sean aplicables y que efectuen, ¿no? Efectuen significativamente la adecuada presentación y ¿no? Del estado de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios de la estado de la situación financiera. Esta parte nos dice que ¿no? La registración de los estados financieros ha sido teniendo en cuenta los principios, ¿no? ¿no? Y la normativa correspondiente. Dan en conjunto una visión que concuerda con la información de que dispone el auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. Entonces, por último, informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada de los estados financieros. Bueno, ¿no? Entonces, el auditor, ¿no? Dar una opinión favorable, pues quiere decir que ha encontrado todo, ¿no? El proceso de contable, el proceso de, ¿no? De elaboración de estados financieros conforme a las normas, ¿no? Y la reglamentación correspondiente. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a estar su opinión, ¿no? En esta parte, ¿cómo va a estar expresado, por decirlo así? Nos dice, en nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio, ¿no? 2000, no sé cuánto año, adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, ¿no? Entonces, al 31 de diciembre del año, ¿no? Y de los resultados de sus operaciones y los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual, ¿no? Terminado en dicha fecha. Tiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptadas que guardan uniformidad con los, ¿no? Aplicados en el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Bueno, está de acuerdo con todo, como, bueno, ¿no? Resumiendo toda la parte conceptual. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo, ¿no? El auditor ha expresado su opinión favorable, ¿no? Dando fe a los estados financieros. Entonces, eso sería por el caso, ¿no? De la opinión favorable. Entonces, ahora vamos a ver una opinión con salvedades, es decir, no es decir, al estar de acuerdo, pero como decirlo, a medias, ¿no? Hay algunas excepciones. Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye, ¿no? Que existen una o varias circunstancias con relación con las cuentas anuales ¿no? Tomadas en un conjunto, ¿no? Que pudiera ser significativo. Tratamiento distinto, ¿no? Requieren aquellos casos en los que este tipo de circunstancias, ¿no? Por ser muy significativos, impiden que las cuentas anuales presenten la imagen fiel y no permiten al auditor formarse una opinión sobre las mismas. ¿No? Ha encontrado algunos puntos, ¿no? Que pudiera, ¿no? Caer quizás en ¿no? Algo que no está de acuerdo, entonces como que, ¿no? No le permite al auditor emitir, ¿no? Entonces ¿no? Esas salvedades o algunas cuentas en específica, pues hace dudar, ¿no? Entra una incertidumbre, el auditor, pues, a emitir una opinión favorable, ¿no? Bueno, entonces nos dice, existe una limitación en el alcance cuando el auditor no pudiera aplicar uno o varios procedimientos de auditoría o estos no pudieran practicarse ¿no? En totalidad. Asimismo, los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la elaboración de la evidencia de auditoría, ¿no? A fin de satisfacer de que las cuentas anuales presentan la imagen fiel, ¿no? En este caso, ¿no? ¿No? Como si ha llegado a la opinión con salvedades, pues no ha tenido ciertas limitaciones, pues, ¿no?
auditor pues no ha estado al alcance de toda la información. Dentro de las limitaciones del alcance hemos, ¿no?, de diferenciar entre dos tipos, aquella que proviene de ¿no?, de la entidad auditada, limitaciones impuestas, aquella que viene causadas por las circunstancias, ¿no? Limitaciones sobrevenidas. Puede ser, ¿no?, como si es internas y externas también, ¿no? Entre las primeras podemos referirnos a, por ejemplo, a la negativa de la entidad a entregar determinada información o a, ¿no?, dejarnos ¿no?, practicar determinados procedimientos de auditoría, por ejemplo, ¿no?, de la confirmación de saldos de clientes. Entonces, en este caso, ¿no?, se oculta o no se resguarda, es receloso de la empresa y no te proporciona pues la información correspondiente, ¿no? Entre la segunda podríamos incluir la destrucción accidental de documentación o registros necesarios para la auditoría, ¿no? O la imposibilidad ¿no?, de presenciar recuentos físicos de existencias. Entonces, bueno, en esta parte no puede ser, bueno, nos dice que pueden ser ocasionados pérdidas de manera accidental o en los cuales no, no se puede pues tener físicamente para poder en caso de inventarios, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo estaría, ¿no?, expresado la opinión con salvedades? Pues, en este párrafo nos da el ejemplo. En nuestra opinión, excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, ¿no? Las cuentas anuales del ejercicio tal, ¿no?, juntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, ¿no?, de la sociedad el 31 de diciembre y de los resultados de sus operaciones tal, durante el ejercicio, ¿no?, ¿no? Siempre ¿no?, anteponiendo la palabra incertidumbre, ¿no? ¿No? Y ha influido pues, significativamente para poder abstenerse a emitir o, ¿no?, o cierta opinión. Opinión desfavorable, ¿no? Bueno, en esta parte, ¿no?, es una opinión, pues, supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan, presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de operaciones. Entonces, en esta parte, el auditor, pues, no está de acuerdo. Aquí quiere decir, no, este estado de situación financiera, pues, no está de conformidad con los principios y las normas generalmente aceptadas, ¿no? Ya que un auditor llega a expresar una opinión como ¿no?, lo indica, no como la indicada, es preciso que haya identificado errores, ¿no? Entonces, quizás por ahí, pues, ¿no?, el contador ha omitido o no ha tomado en cuenta los principios, ¿no?, incumpliendo los principios y normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información, ¿no?, que a su juicio afectan las cuentas anuales en una cantidad y concepto muy significativo. Bueno, en este caso quizás está presentada fuera de fecha, ¿no?, las declaraciones, no se ha regularizado los pagos correspondientes de los tributos, las multas, ¿no? ¿No? Y además de las circunstancias que originan la opinión desfavorable, existen incertidumbres, ¿no?, o cambios de principios y normas contables generalmente aceptadas, ¿no? El auditor deberá detallar esas salvedades en su informe. Entonces, quizás por ahí también la deficiencia o lo que ha llevado a esta opinión es porque no ha habido modificaciones y no se han tomado en cuenta. Entonces, tanto un informe de auditoría como opinión desfavorable se redacta de acuerdo a los siguientes términos. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo estaría redactado ¿no?, una opinión desfavorable? ¿No? Como dice, en nuestra opinión, ¿no?, dada la importancia de los efectos de la salvedad descrita en el párrafo anterior, las cuentas anuales de ejercicios juntos no expresan, ¿no?, esto lo pone con mayúscula para que pueda, ¿no?, ser fácilmente identificada y entender, ¿no?, lo que está queriendo decir en este caso el autor, ¿no? La imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad, ¿no?, al 31 de diciembre, y de los resultados de sus operaciones y los recursos obtenidos, ¿no? Entonces, esta parte no es muy importante, ¿no? Dice, ¿no?, las cuentas anuales de ejercicio adjuntas no expresan la imagen fiel del patrimonio. Con ello, ya nosotros, ¿no?, identificamos y decimos, no, esto es una opinión desfavorable. Una opinión denegada. Cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria, ¿no?, para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, ¿no? Debe manifestarse en su informe que no es posible expresar una opinión sobre. Entonces, en esta parte, bueno, el auditor no ha conseguido bueno, información, no ha podido examinar, evaluar, ¿no?, como debe ser la información
¿no? En su proceso de auditoría. Entonces, vamos a ver, ¿no? En caso como las limitaciones al alcance de la auditoría o guión certidumbres, ¿no? De importancia muy significativa que impiden al auditor formarse una opinión. Entonces, ¿no? Todas estas limitaciones pues van a hacer que el auditor, ¿no? No emita ni uno, ¿no? No obstante lo anterior, aunque el auditor no puede expresar una opinión, habrá que mencionar en el párrafo distinto de la opinión cualquier salvedad por error o incumplimiento de los principios, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿no? Se va a abstener, pero vamos a ver entonces el ejemplo, cómo es una opinión denegada, ¿no? Dice, debido a la gran importancia de la limitación del alcance de nuestra auditoría descrita en el párrafo anterior, no podemos expresar, ¿no? Entonces aquí dice, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales de ejercicio. Entonces, la opinión parcial no está permitida, ¿no? Si es el auditor se abstiene de opinar, no puede afirmar al mismo tiempo que no obstante la denegación de opinión determinadas cosas, ¿no? Si están bien o con lo que podría dar la visión, ¿no? Deformada de que algunas cosas están mal. Entonces, claro, en esta parte, ¿no? Nos quiere decir que no puede emitir pues, una opinión a medias, ¿no? Es decir, la mitad está bien y la otra mitad está mal, ¿no? Entonces, o quizás está en dudas mejores, ¿no? Que se abstenga y pues, no emita ninguna opinión respecto a los estados financieros. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso ha sido con respecto a los tipos de auditoría.